Hola a todos, estimados estudiantes. En esta oportunidad me comunico con ustedes para hacerles una pequeña presentación del diseño de un cuestionario. ¿Por qué un cuestionario? Porque en la unidad 2, 3 y 4 tienen que realizar un instrumento de evaluación y me parece la oportunidad de hacer un cuestionario por su sencillez y su fácil estructura. Ahora, vamos a hablar de qué es un cuestionario. No es solamente un instrumento de evaluación, es un instrumento o una herramienta que se utiliza para recolectar datos con fines de investigación. Este nos debe proporcionar información que pueda ser procesada de un modo sencillo y generalmente más rápido que otros instrumentos. Ahora, para hacer un cuestionario debemos tener claro ciertas premisas. Una de ellas sería qué tipo de información queremos conseguir. Generalmente nos hacemos preguntas a problemas que nos llevan a hacer una investigación, a fenómenos que ocurren que queremos saber tanto sus datos sociodemográficos como el comportamiento. Uno de los ejemplos de preguntas que pueden llegar a plantear en el caso del curso, por ejemplo, queremos construir aulas más inclusivas en un centro de educación primaria. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lograr una comunicación efectiva entre dos personas con discapacidad auditiva? Se me ocurre. Otra pregunta que nos puede surgir es cómo podemos detectar barreras para el aprendizaje y la participación en el aula. Estas serían unas de ellas. Sin embargo, me imagino que durante el curso a ustedes se les van a presentar muchas interrogantes que van a ser objetivos de estudio para ustedes tal vez más adelante. Ahorita el objetivo del cuestionario es hacer una evaluación diagnóstica de nuestra aula para ver con qué elementos que nos restringen, que generan una barrera ya sea arquitectónica, una barrera metodológica que pueda estar interfiriendo en la inclusión de nuestros alumnos en el aula y en el contexto escolar. Ahora continuemos con el diseño del cuestionario. Tenemos que tomar en cuenta la precisión y la claridad en las preguntas, el orden de las preguntas, dividir las preguntas en apartados temáticos, enumerar las preguntas por apartados y el vocabulario adecuado. Debemos considerar dejar espacio suficiente entre pregunta para posibles respuestas. Recordemos aquí que si son preguntas abiertas, la persona tiene que escribir las respuestas, entonces tenemos que dejar espacio para la redacción. Tenemos que incluir todas las respuestas posibles dentro del planteamiento de la pregunta y no olvidarnos de elaborar las instrucciones sobre el llenado del instrumento, cómo se va a llenar los ítems de cada instrumento. ¿Sí? Entonces aquí debemos recordar, claro que esto va a depender del enfoque que le vamos a dar al instrumento. En este caso nosotros vamos a hablar de un instrumento diagnóstico. Si hay apartados temáticos, debemos señalarlos para que las preguntas vayan en ese orden y no de manera desordenada, dependiendo de las dimensiones y los indicadores que tomemos. Ahora vamos a hablar de las fases de elaboración de un cuestionario. Esto lo tomamos del artículo de Martínez en el 2002, donde señala 5 pasos básicos para la elaboración del mismo. El primero es describir la información que se necesita. Debemos determinar con claridad cuál es la justificación del cuestionario, a qué persona va dirigida, qué información nos aportará, cuál es el enfoque o qué queremos evaluar. Aquí debemos tomar en cuenta las características básicas que se toman en un instrumento, como es los ámbitos donde se desenvuelven las personas que van a participar en el mismo, las dimensiones, los indicadores y los criterios. Recordar que nosotros nos vamos a enfocar en las lecturas que se están realizando de la atención educativa
que se les da a los niños con restricción o con barreras en la educación y en la participación o en el aprendizaje y la participación con relación a los niños que sospechamos que puedan tener una discapacidad intelectual, auditiva, visual, entre ellas. Entonces, debemos tomar en cuenta que vamos a hacer un instrumento que nos permita hacer un diagnóstico de las condiciones de estos niños y adolescentes. Ahora vamos a continuar con la segunda fase, que es redactar las preguntas y escoger el tipo de preguntas. Aquí esta se nos divide en varios subpasos, que sería el 2.1, incluir preguntas de tipo sociodemográfico. Aquí, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta como aspecto sociodemográfico la edad, el género, el oficio en el caso de los padres, la profesión, el estado socioeconómico. También tomar en cuenta en el caso de los alumnos con discapacidad, si tienen ya un diagnóstico de discapacidad o de enfermedad, la severidad, si ya fue diagnosticado, o otros aspectos sociodemográficos, los cuales son necesarios al momento de hacer nuestro diagnóstico. Ahora, al paso 2.2, determinar el tipo de pregunta. Aquí esto se clasifica en si son preguntas abiertas o preguntas cerradas. Aquí quería comentarles que en la mayoría de instrumentos se toma un solo tipo de pregunta. Cuando se toman dos tipos de preguntas sería mixto y generalmente se orienta más a un 90% ya sea preguntas cerradas y algunas pocas preguntas abiertas o un cuestionario con preguntas abiertas y unas pocas cerradas. Para el motivo o el objeto de nuestro estudio, yo recomendaría más usar las preguntas de tipo cerrada. Otro de los pasos a seguir en la redacción de las preguntas es que las preguntas deben ser claras, sencillas, comprensibles. No formular preguntas que presuponen una respuesta específica, colocar, como comenté anteriormente, al inicio preguntas fáciles o neutrales, no redactar preguntas en términos negativos, cuidar el lenguaje como comenté, y evitar preguntas indiscretas u ofensivas o no realizar dos preguntas en una. También debemos tomar en cuenta que al momento de la redacción no nos quede una pregunta dividida en dos páginas. El tercer paso es redactar un texto introductorio y las instrucciones. ¿Con qué objetivo es esto? Con lograr la motivación en la persona que va a realizarnos o que va a llenarnos el cuestionario. Este texto se recomienda que debe contener una breve explicación del objetivo o propósito de estudio, el agradecimiento por haber participado en el estudio, la relevancia de la investigación y se debe garantizar el anonimato y la confidencialidad de las respuestas entre ellas. Claro, este texto es redactado de una manera libre y no tiene que seguir exactamente el orden en que se explica aquí en la presentación, pero sí debe estar al inicio del cuestionario preferiblemente y el agradecimiento tal vez lo podemos colocar al final del cuestionario. Ahora la cuarta fase o el cuarto paso es diseñar el aspecto formal del cuestionario. Aquí vamos a tener que en cuanto a la presentación tiene que ser un diseño atractivo, que tiene que estar enumerado las páginas de las preguntas, no dividir las preguntas en dos páginas y el agradecimiento. La longitud no debe ser muy largo, se sugiere que no sean más de 30 preguntas para no cansar a la persona que se entrevista o que lo está llenando. El orden de las preguntas debe ser de fácil a difícil y de general a específico. El formato de las preguntas se sugiere que haya una transición entre un tema y otro. En cuanto al formato de las respuestas, que se señalen de la misma forma, ya sea con una tacha o con un círculo o con una palomita. En caso del tipo de aplicación, ya si va a ser por correo, por teléfono o en entrevista personal.
Otro aspecto es, bueno, la precodificación, que ya lo hablamos, es el tipo de preguntas, si son preguntas abiertas o cerradas, explicar también cómo se van a contestar. Ya para concluir, el quinto paso es la validación del instrumento, una validación interna y externa, que es la que se hace de manera estadística. Sin embargo, ahorita nosotros no vamos a irnos a términos estadísticos, este tipo de validación. Actualmente, lo que podemos hacer en el caso de estos cuestionarios es hacer prueba piloto. Con estas preguntas ya formuladas, ya realizadas, este cuestionario se le proporciona a varias personas para que lo contesten, y así podemos evaluar si las preguntas son comprensibles y las respuestas están adecuadas a las preguntas. Y así podemos nuevamente retomar las sugerencias o retomar lo que nos comenten esas personas y reformular nuevamente las preguntas. Aquí les dejo un cuestionario de déficit de atención con hiperactividad, un cuestionario sencillo con preguntas cerradas, con respuestas de sí y no, en los cuales se utilizan frecuentemente en el área médica, este tipo de cuestionarios. También lo utilizamos en el área educativa. En la unidad 1 se utiliza un cuestionario de diagnóstico de aulas inclusivas, que también pueden tomar como ejemplo. No lo voy a evaluar a detalle acá en la presentación, pero ustedes pueden revisarlos. Espero que esta presentación les haya servido como guía para hacer la actividad siguiente de diagnóstico. Hasta luego.